Este es el estudio de doblaje, y lo que estás a punto de escuchar es el tipo de historia que la gente guarda durante años antes de encontrar las palabras exactas para contarla. Me llamo Valentina, 34 años. Vivo sola en un departamento en la colonia Narvarte, en Ciudad de México, que compré con mis propias manos, con mis propios ahorros, con mis propios años de no salir, de no viajar, de decirme a mí misma que la estabilidad valía más que cualquier fin de semana en Oaxaca o cualquier cena que no pudiera costearme. Y cuando digo que lo compré sola, no lo digo para presumir. Lo digo porque es importante que entiendas lo que significa ese departamento para mí antes de que te cuente lo que pasó. Porque lo que pasó casi me lo quita. Voy a empezar por el final, o casi el final, porque si empiezo por el principio me voy a perder en detalles que todavía me duelen más de lo que quisiera admitir. Voy a empezar por la noche en que estaba sentada en mi cocina, a las 2 de la mañana, con un vaso de agua frente a mí, el teléfono boca abajo sobre la mesa y una carpeta con más de 40 archivos nombrados, fechados y respaldados en 3 lugares distintos. Esa noche no lloraba. Eso es lo que más me sorprende cuando lo recuerdo. No lloraba. Estaba completamente tranquila. Y esa tranquilidad me asustó un poco, porque yo antes nunca había sido esa persona. Yo antes era la que se veía, la que entendía, la que decía, bueno, está bien, vamos a ver cómo lo resolvemos. Esa noche ya no era esa persona, pero para que entiendas cómo llegué ahí, necesito contarte lo que pasó 3 semanas antes. Era un martes, salí del trabajo tarde, como casi siempre. Trabajo en una empresa de diseño editorial en la Roma Norte. Y los martes son particularmente largos porque tenemos cierre de proyectos semanales, y mi jefa tiene la costumbre de agregar pendientes a las 5 de la tarde, como si el día fuera elástico. Iba en el metro, parada, agarrada del tubo, con la bolsa apretada contra el cuerpo porque el vagón venía lleno, cuando me llegó la notificación de la aplicación de seguridad de mi departamento. Movimiento detectado. Cámara principal. Me quedé mirando la pantalla. El corazón me dio un vuelco raro, no exactamente miedo, sino algo más parecido a una confirmación. Como cuando llevas semanas sospechando algo y tu cuerpo ya lo sabe antes que tu cabeza. Abrí el video ahí mismo, apretujada entre otras personas, con el ruido del metro de fondo. Y lo vi, mi hermano Rodrigo, 30 años, 2 hijos, sin trabajo desde hacía 8 meses, con una lista de excusas que cambiaba de forma según la semana pero nunca de tamaño. Subió los escalones de la entrada de mi edificio, miró hacia los lados una vez, sacó una llave del bolsillo de su chamarra y la metió en la cerradura de mi puerta como si fuera la cosa más natural del mundo. Bajé en la siguiente estación aunque no era la mía. Necesitaba aire. Me paré en el andén vacío y me quedé mirando el teléfono hasta que el siguiente tren llegó y se fue sin que yo me subiera. Una llave copiada. Mi hermano tenía una llave copiada de mi departamento. Lo primero que sentí no fue rabia. Tardé en llegar a la rabia. Lo primero que sentí fue una especie de mareo extraño, como cuando te das cuenta de que algo que creías imposible no solo es posible, sino que ya ocurrió, ya terminó, ya existe en el pasado, y tú no puedes cambiar nada de eso. Lo segundo que sentí fue que no iba a llamarle esa noche. Y esa decisión, esa pequeña decisión de quedarme callada mientras procesaba lo que había visto, cambió todo lo que vino después. Llegué a mi departamento. Entré. Revisé cuarto por cuarto sin encender todas las luces de golpe, porque no quería que se notara desde afuera que algo había cambiado en mí. Fui al estudio primero. Mi laptop no estaba. La había dejado sobre el escritorio esa mañana, enchufada, con 3 documentos abiertos que necesitaba para el miércoles. No estaba. En su lugar, había una pequeña mancha circular de polvo que marcaba exactamente dónde había estado. Fui al cuarto. El cajón de mi buró estaba entornado. Adentro solía guardar un sobre con dinero en efectivo para emergencias. El sobre seguía ahí. Estaba vacío. Me senté en la orilla de la cama
y me quedé mirando el cajón abierto durante un tiempo que no supe medir. Rodrigo sabía dónde guardaba el sobre. Se lo había dicho yo misma hace años, en una conversación casual, de esas que tienes con tu hermano cuando todavía piensas que la confianza funciona en las dos direcciones. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces con una especie de alerta física que no se explicaba. El cuerpo tenso sin razón aparente, los oídos atentos a sonidos que no había. A las 4 de la mañana me levanté, me hice un té que no terminé, y me puse a buscar en mis correos los números de serie de mi laptop, el recibo de la tablet que había comprado 6 meses antes, las fotos que había tomado de los aretes de mi abuela cuando los mandé a limpiar el año pasado. Empecé a armar un inventario. Todavía no sabía exactamente para qué, pero lo estaba armando. Al día siguiente instalé 2 cámaras adicionales. Una en el pasillo interior, otra en la cocina. No le dije a nadie. No cambié la cerradura todavía. Necesitaba saber más antes de moverme. La segunda visita de Rodrigo fue 4 días después, un viernes por la tarde. Esta vez la cámara del pasillo lo capturó completo. Entró directo a mi cuarto, abrió el closet, sacó la caja de madera oscura donde yo guardaba las joyas de mi abuela Consuelo, la abrió, revisó el contenido con dedos rápidos y conocedores, y se la metió bajo el brazo. Luego fue al estudio, desconectó mi tablet del cargador, la envolvió en mi suéter favorito, el azul marino que me había comprado en un viaje a San Miguel de Allende, y la metió en su mochila. La cámara tenía audio, lo escuché silbar mientras recorría el pasillo de salida. Silbar. Salí al balcón. Era necesario. El departamento de repente se sentía demasiado pequeño para la magnitud de lo que estaba procesando. Me apoyé en el barandal y miré la calle abajo, los coches, la señora del puesto de tamales en la esquina, 2 perros que se perseguían entre los árboles, todo completamente normal. Todo completamente ajeno a lo que yo tenía guardado en el teléfono. Esa noche me senté a calcular. La laptop, 21,000 pesos. Los aretes y el anillo de mi abuela, tasados la última vez en más de 50,000. El efectivo del sobre, 12,000. La tablet con su teclado externo, 11,000. El suéter de San Miguel de Allende no tenía precio de mercado, pero era mío, y me lo habían robado también. Más de 95,000 pesos. Sin contar lo que quizás me había faltado notar, me quedé mirando los números escritos en una hoja de cuaderno. Pensé en los 6 años que me había tomado ahorrar para el enganche de ese departamento. Pensé en los sábados que me quedé trabajando en vez de ir a bodas de amigas. Pensé en las veces que decliné vacaciones porque la quincena no alcanzaba para todo y yo siempre elegía el ahorro. Y pensé que Rodrigo sabía todo eso, que lo había visto de cerca durante años. Que había presenciado ese esfuerzo, y de todas formas había sacado una copia de mi llave. Ahí fue cuando llegó la rabia. Tarde, como dije, pero llegó. Una semana después de esa segunda visita, mi mamá me mandó un mensaje un miércoles en la noche. Mañana cena familiar en casa de tu tía Graciela. Todos vamos. No faltes. Mi mamá nunca convoca cenas así sin razón. En nuestra familia, las reuniones inesperadas no son reuniones, son pronunciamientos. Alguien ya tomó una decisión y necesita testigos para que parezca consenso. Lo supe en ese momento. No supe exactamente de qué se trataba todavía, pero lo supe. Fui. Claro que fui. Llegué puntual, como siempre, con una botella de agua mineral porque no sabía si habría que llevar algo, y no quería llegar con las manos vacías, aunque tampoco quería llevar algo elaborado que pusiera expectativas en la noche. Así funciona mi cabeza en situaciones tensas. Se va a los detalles más ridículos para no pensar en lo evidente. La casa de mi tía Graciela olía a arroz con leche y a algo frito. La televisión estaba apagada, lo cual ya era señal. Mi tía siempre tiene la televisión prendida, aunque nadie la vea, por costumbre o por compañía. Esa noche estaba apagada,
estaban todos. Mi mamá, que me recibió con un abrazo un segundo más largo de lo normal y no me miró a los ojos. Mi papá, sentado en la cabecera de la mesa con esa postura recta que adopta cuando quiere transmitir autoridad. Rodrigo y su esposa, Fernanda, en el lado izquierdo. Rodrigo con las manos sobre la mesa, Fernanda mirando su vaso de agua. Mis dos sobrinos no estaban, lo cual confirmó que esto no era una cena familiar, era una reunión con cena de disfraz. Me senté en el único lugar libre, frente a Rodrigo, y esperé. Mi papá habló primero, así funciona siempre. Mi papá abre, mi mamá secunda, y todos los demás asienten o callan. Dijo que la vida era difícil para muchas personas, que las familias necesitaban apoyarse, que en los momentos de crisis era cuando se reconocía quién era familia de verdad y quién solo lo era de nombre, y entonces lo dijo. Habían hablado, los cuatro, y habían llegado a la conclusión de que lo más sensato en este momento era que Rodrigo, Fernanda y los niños se instalaran temporalmente en mi departamento. Yo tenía 3 recámaras. Vivía sola, y era, según las palabras exactas de mi papá, la persona en la familia con más capacidad de ayudar en este momento. Me quedé en silencio un instante, no porque no tuviera palabras, sino porque estaba eligiendo cuáles usar primero. Dije que no. Sin adornos, sin preámbulos. No. Mi mamá se tensó de inmediato. Valentina, escucha, empezó. Le dije que había escuchado, que había entendido lo que me proponían. Y que la respuesta era no. Rodrigo abrió la boca. Dijo que era solo mientras encontraba algo estable, que los niños necesitaban espacio, que él no le pedía esto a cualquiera sino a su hermana, que la familia. Lo interrumpí. Le pregunté, con voz completamente tranquila, cómo iban las cosas con el trabajo. Se detuvo. Algo cambió en su cara. Algo pequeño, casi imperceptible, pero yo lo vi. Bien, dijo, estoy viendo opciones. Asentí despacio. Mi mamá tomó mi mano sobre la mesa y dijo que yo era la más fuerte de los dos, que siempre lo había sido, que por eso estaba en la posición de poder ayudar. Que eso no era una carga, sino un privilegio. Retiré la mano suavemente. Y dije que me iban a disculpar un momento. Me paré de la mesa, fui al baño, cerré la puerta con llave y me quedé parada frente al espejo durante 30 segundos contando hacia atrás. Era una técnica que había aprendido en una época difícil de mi vida y que nunca había funcionado tan bien como esa noche. Luego abrí mi teléfono. Fui a la carpeta de videos. Y volví a la mesa, me senté. Puse el teléfono en el centro de la mesa, horizontal, pantalla hacia arriba. Dije, antes de que sigamos, hay algo que quiero que vean. Di play al primer video. El comedor de mi tía quedó en silencio absoluto, mientras la pantalla mostraba a Rodrigo subiendo las escaleras de mi edificio, mirando a los lados, sacando la llave, abriendo mi puerta. Mi mamá hizo un sonido que no era palabra. Mi tía Graciela, que hasta entonces había estado en la cocina y se había asomado justo en ese momento, se quedó parada en el umbral con un trapo de cocina en la mano y la boca abierta. Rodrigo no dijo nada. Su cara cambió en un segundo, de sorpresa a cálculo, ese tipo de cálculo que hace alguien que está tratando de medir cuánto saben los demás y cuánto puede todavía controlar. Demasiado tarde. Puse el segundo video. El pasillo interior, Rodrigo en mi closet. La caja de mi abuela bajo su brazo. Mi tablet envuelta en mi suéter. Fernanda se giró hacia él tan lento que pareció que el tiempo se había espesado. Y con una voz que no tenía ningún volumen, solo temperatura, dijo, ¿qué es eso? Rodrigo empezó a decir que se iba a explicar, que había una situación que ella no conocía, que era complicado. Puse el tercer video, el de la salida con audio. Rodrigo en el estacionamiento, metiendo cosas al coche, hablando por teléfono, diciendo, ya casi está, con esto alcanza para lo de las tarjetas y algo más. Fernanda se paró de la silla. ¿Cuáles tarjetas?, dijo. Y ya no era una pregunta, era algo distinto.
Era alguien que acaba de entender que la historia en que vivía no era la historia que creía. Rodrigo alargó la mano hacia ella. Ella se hizo hacia atrás. Saqué la hoja impresa de mi bolsa y la puse sobre la mesa frente a mi papá. Le dije las cifras en voz alta, una por una, con sus nombres. La laptop. Los aretes de la abuela Consuelo. El efectivo. La tablet. El total. Le dije que eso no incluía lo que me había costado instalar las cámaras, ni el tiempo que me había llevado rastrear los números de serie, ni las noches que no había dormido bien, porque algo en mi propio departamento no me cuadraba. Mi papá miró la hoja. Luego me miró a mí. Luego miró a Rodrigo. Rodrigo estaba mirando la mesa. Mi mamá dijo, con una voz que ya no era firme sino rota: Valentina, no hagas esto aquí. Me quedé mirándola un momento. ¿Aquí dónde, mamá? ¿Aquí en casa de la tía Graciela? ¿Donde me convocaron para pedirme que abriera mi puerta a la persona que copió mi llave? ¿Ese aquí? Silencio. Mi tía Graciela puso el trapo de cocina sobre el respaldo de una silla y se sentó sin que nadie se lo pidiera. Le dije a Rodrigo, mirándolo directamente, que tenía 24 horas. Que podía ir él solo al Ministerio Público a dar su versión, o yo iba con todo lo que tenía. Su decisión. Valentina, dijo con la voz torcida, yo lo iba a reponer. Te juro que estaba buscando la manera de... No terminó la frase. Quizás porque se dio cuenta de que era la frase más patética que podía decir. Que el problema que él veía no era haberme robado, sino no haber tenido tiempo de devolver lo robado antes de que me diera cuenta. Me paré, tomé mi bolsa. Saludé a mi tía, que me miró con algo en los ojos que no era juicio sino algo más parecido a reconocimiento. Y me fui. En el coche no puse música. Manejé en silencio desde Coyoacán hasta la Narvarte, con las manos firmes en el volante y la cabeza extrañamente despejada. Como después de un examen difícil al que llegaste preparada. Llegué a mi departamento. Revisé cada cámara desde la aplicación antes de entrar, entré, me hice un vaso de agua. Me senté en la cocina. Y empecé a trabajar. Esa fue la noche de los 40 archivos. Cada video con su fecha y hora, cada artículo con su valor. Cada número de serie que había podido rastrear. Todo respaldado en la nube, en un disco externo y en el correo de una amiga de confianza que vive en Guadalajara y que es abogada. A las 9 de la noche empezaron los mensajes. Mi mamá. Piensa en los niños. Mi papá. Necesitamos hablar racionalmente. Rodrigo. Estaba desesperado, ya sé que no tiene perdón, pero dame una oportunidad de arreglarlo. No contesté ninguno. Silencié el grupo familiar. Apagué las notificaciones de los números individuales. Y seguí organizando archivos. A las 11 llegó un mensaje de Fernanda. Solo decía, yo no sabía nada. Me lo juro, Valentina. Yo no sabía nada. Me detuve. Lo leí 3 veces. En la cena, cuando Rodrigo le había extendido la mano y ella se había alejado, algo en ese gesto me había dicho que era real, que no era teatro, que ella estaba procesando exactamente lo mismo que yo había procesado 4 días antes, parada en un andén de metro con el teléfono en la mano. Le contesté, te creo. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Me dijo que era un problema de nóminas, que era dinero de una liquidación que no había llegado, que ya iba a llegar. Llevo 8 meses creyendo versiones distintas de la misma mentira. Le escribí que protegiera a sus hijos primero, que lo demás podía esperar. Luego puse el teléfono boca abajo y seguí trabajando hasta pasada la medianoche. Al día siguiente, casi al terminar las 24 horas, llegó mi papá a mi departamento. Solo, sin avisar. Timbró y cuando le abrí por el intercomunicador le dije que subiera, pero que tenía 10 minutos.
Entró. Se quedó parado en la sala, mirando el departamento como si fuera la primera vez que lo veía de verdad. Quizás lo era. Mis papás habían venido pocas veces. Mi mamá decía que quedaba lejos. Mi papá decía que el tráfico en Insurgentes era imposible. Nunca había pensado que eso me molestara. En ese momento me di cuenta de que sí me molestaba. Dijo que Rodrigo no había ido al Ministerio Público, que estaba en casa de ellos, que necesitaban que yo entendiera la situación completa antes de tomar una decisión que afectara a toda la familia. Le pregunté cuál decisión. La de reportar un robo que ya había ocurrido. Se limpió la boca con la mano, un gesto que le conozco desde niña, lo hace cuando no sabe cómo continuar algo que empezó mal. Valentina, dijo, es tu hermano. Lo sé, papá. Por eso es tan grave. Los niños, dijo. Piensa en los niños. Llevo días pensando en los niños. Estoy pensando en qué clase de adultos van a ser si todos los que los rodean les enseñan que robarle a la familia es algo que la familia absorbe en silencio. Se quedó callado un momento. Luego probó otra cosa. Dijo que si yo levantaba la denuncia eso lo seguiría para siempre, que un antecedente cerraba puertas que ya eran difíciles de abrir. Que yo tenía que pensar en su futuro. Y ahí fue cuando algo en mí se asentó de una manera definitiva. Le dije. Cuando tenía 27 años y mi coche se descompuso la semana que me iban a contratar en el trabajo que cambió mi vida, te pedí prestado 5,000 pesos. Me dijiste que los adultos resuelven sus propios problemas. Cuando ahorraba para el enganche de este departamento, me dijiste que el esfuerzo construía el carácter. Entonces dime, papá, ¿por qué el esfuerzo es una virtud cuando me la aplican a mí y una crueldad cuando se la aplican a él? No hubo respuesta a eso. No podía haberla, sin que se derrumbara algo que no era cómodo derrumbar. Luego dijo, muy bajito, como si le diera vergüenza pero no pudiera evitarlo, somos familia, Valentina. Saqué el teléfono del bolsillo de mi sudadera. La familia no le impidió copiar mi llave, le dije, la familia no lo detuvo cuando entró a mi cuarto. La familia no lo frenó cuando todos ustedes, sentados en casa de la tía Graciela, decidieron que la solución era instalarse aquí. Y marqué el número de denuncia ciudadana mientras mi papá estaba de pie en mi sala escuchando. Hablé con calma. Di mi nombre. Mi dirección. Le dije al operador que quería reportar un robo con fractura repetida, que tenía video, inventario y números de serie, y que me gustaría que alguien viniera a tomar el reporte esa misma tarde si era posible. Cuando colgué, mi papá me miraba como si no me reconociera. Eso estaba bien. Yo tampoco me reconocía del todo. Pero me gustaba más esta versión que la anterior. Los agentes llegaron esa misma noche. Una mujer y un hombre. La mujer tenía ese tipo de mirada profesional que no juzga ni consuela, simplemente observa y registra. Dio los videos 2 veces. Leyó la lista. Preguntó si quería levantar el acta. Le dije que sí, sin dudar. Me explicó los tiempos del proceso. Le dije que entendía. Me dijo que con evidencia así el caso avanzaría razonablemente rápido. Rápido resultó ser 48 horas. Estaba en el trabajo cuando llegaron los mensajes. Mi mamá, ¿cómo pudiste? Mi papá, llámame ahora. Y luego Rodrigo, una foto tomada con el teléfono torcido, sus muñecas esposadas afuera de la casa de mis papás, la calle de Coyoacán de fondo, 2 vecinos asomados desde su reja fingiendo que regaban las plantas. Al pie de la foto escribió, ¿ya estás contenta? Lo miré un momento. No sentí lo que él esperaba que sintiera. Sentí algo más parecido a una distancia, como ver una tormenta desde adentro de un edificio, real pero separada. Di vuelta al teléfono y terminé de revisar la corrección de un catálogo de muebles para el cierre de las 5. En el camino a casa llamé a mi papá, contestó al primer tono. Me dijo que lo habían detenido en la calle,
delante de los vecinos, que mi mamá estaba destrozada, que si yo hubiera esperado un poco más quizás se podría haber resuelto de otra manera. Le pregunté, ¿de qué otra manera, papá? ¿La misma en que se resolvió cuando me pediste que les abriera la puerta? Silencio. Luego dijo, estás destruyendo a esta familia. Y yo le dije, sin enojo, casi con suavidad, no, papá. Yo solo soy la primera que dejó de fingir que estaba entera. Colgó. Esa noche Fernanda me llamó. Su voz sonaba como papel mojado, delgada, frágil, pero había algo en el fondo de ella que era más firme de lo que yo esperaba. Me dijo que había llamado a un abogado esa mañana, que había iniciado trámites de separación, que los niños estaban con su mamá en Tlalpan. Lo siento, le dije. No lo sientas. Creo que llevaba años casada con una historia que me contaron, no con una persona real. Me quedé con esa frase. Casada con una historia, no con una persona. Pensé en cuántas personas de mi familia llevaban años aceptando versiones editadas de Rodrigo, porque la versión completa era demasiado incómoda de sostener. El proceso legal fue relativamente directo. Las pruebas no dejaban ángulos sin cubrir. El abogado de oficio que le asignaron a Rodrigo negoció un acuerdo. 12 meses de condena condicional, servicio comunitario, restitución completa del monto robado más gastos procesales. El total superó los 110,000 pesos. Mi mamá me llamó cuando supo el número para decirme que al menos había evitado la cárcel y que eso debería significar algo para mí. Le dije que significaba que el sistema había funcionado como debía, y nada más. 3 semanas después de la detención, mi papá me llamó para pedirme que fuera a su casa. Dijo que había algo importante de lo que necesitaban hablarme. Debía haber dicho que no. Lo supe cuando estacioné el coche frente a su casa en Coyoacán y vi la cara de mi mamá en la ventana, hinchada, con los ojos rojos. Pero entré. Porque hay una parte de ti que siempre espera que esta vez sea diferente. Que esta vez la conversación sea la que mereces en vez de la que te preparan. Sobre la mesa del comedor había papeles, muchos, estados de cuenta, avisos de adeudo. Un bloc amarillo lleno de números. Mi papá deslizó hacia mí un documento que tardé unos segundos en identificar. Un crédito con garantía hipotecaria. 450,000 pesos. Contratado casi 2 años antes, con 3 mensualidades vencidas. Levanté la vista despacio. Mi mamá habló antes de que yo pudiera preguntar. Lo ayudamos. Poco a poco. Las deudas de las tarjetas, el atraso de la renta, lo del abogado, la fianza. 450,000 pesos. Mi papá aclaró la garganta. El banco está iniciando un proceso de recuperación. Solo necesitamos cubrir el atraso para detener todo mientras buscamos cómo reorganizarnos. Ahí estaba. Eso era lo importante. No una disculpa. No una conversación real. Una factura. Miré a mi mamá. Luego a mi papá. Luego a los papeles sobre la mesa. Y sentí exactamente lo mismo que sentí en el comedor de mi tía Graciela, ese martes en que pusieron mi departamento sobre la mesa como si fuera una pieza en un juego en el que yo no había elegido jugar. La misma sensación de que la habitación completa esperaba que yo dijera, bueno, está bien, vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Con qué plan de pago?, pregunté. Papá, estás jubilado, mamá no trabaja. Él tiene condena condicional, restitución y sin empleo fijo. ¿De dónde exactamente viene el dinero? Mi papá dijo, somos familia. Claro, siempre esa palabra. Siempre lista, siempre puntual, siempre en el momento exacto en que necesitan que yo ignore lo que es evidente. Le dije, cuando tenía 27 años y mi coche se descompuso, antes de empezar el mejor trabajo que había tenido, me dijiste que los adultos resuelven sus problemas. Cuando estaba ahorrando de quincena en quincena para comprar mi departamento,
Me dijiste que el sacrificio formaba el carácter. Me llamaron independiente cada vez que les convenía no apoyarme. Entonces explícame por qué esa independencia es una virtud cuando me la aplican a mí y un castigo cuando alguien espera que él la desarrolle. Mi mamá empezó a llorar. El tipo de llanto que llena el espacio y hace que todo lo que digas después suene cruel, aunque sea verdad. Porque tú siempre pudiste, dijo entre el llanto. No, yo siempre fui la que podían decepcionar más cómodamente. Mi papá se recargó en el respaldo de su silla, como si le hubiera quitado algo físico. Mi mamá levantó la voz entre sollozos. Si te vas así, no regreses como si nada. Me paré. Tomé mi bolsa. Miré ese comedor donde había pasado navidades, cumpleaños, domingos interminables de pozole y televisión. Todo eso seguía siendo real. El dolor de verlo desde afuera también era real. Debieron haber pensado en eso antes de pedirme que cubriera el robo de la persona que me robó, dije. Y salí. En el coche, las manos me temblaron un poco. No de culpa, de rabia acumulada que no había terminado de salir. Rabia limpia, sin drama, el tipo que se lleva años guardando, y que cuando sale ya no necesita gritar para que se note. El chisme en la familia viajó rápido, y se deformó todavía más rápido. Para cuando llegó a los tíos y primos de Jalisco y de Monterrey, yo era la que había abandonado a mis papás en su peor momento sin razón aparente. La versión de los 450,000 pesos empeñados en cubrir a Rodrigo no circulaba igual que la versión de Valentina la Fría. Lo que cambió todo fue mi tía Remedios. La tía Remedios es la hermana menor de mi papá. Es la única persona en toda la familia que siempre ha hablado sin calcular primero el efecto que sus palabras van a tener en el equilibrio del grupo. No lo hace por valentía especial. Lo hace porque simplemente no se le ocurre hacer otra cosa. Me llamó un sábado en la mañana mientras yo lavaba fresas en mi cocina. Sin saludos largos, directo. ¿Es verdad que tus papás sacaron un crédito hipotecario para cubrir las deudas de Rodrigo y ahora quieren que tú pagues el atraso? Le dije que sí. Hizo un sonido breve. Y me dijo: entonces no te preocupes por lo que está circulando. Yo me encargo. No me dijo de qué manera. Colgó y yo me quedé mirando las fresas en el colador. 2 días después me enteré, por mi prima Sofía, que en una comida en casa de unos tíos en Tlatelolco, mi mamá había intentado presentar su versión de los hechos, y la tía Remedios había preguntado, con voz completamente serena, delante de 8 personas. Y a Valentina le contaron lo de los 450,000 pesos. Antes o después de pedirle que los rescatara. El silencio, según Sofía, duró lo suficiente para que alguien dejara caer un tenedor sin que nadie lo recogiera de inmediato. A partir de ahí, la narrativa empezó a romperse. Las personas que conocían los números dejaron de poder sostener la imagen de Valentina la villana. Era demasiado costoso ignorar los hechos concretos cuando alguien se había tomado el trabajo de decirlos en voz alta. Mis papás vendieron la casa 3 meses después. No tuvieron margen para salvarla. Demasiadas deudas, demasiado tarde, demasiados recursos canalizados en la dirección equivocada durante demasiado tiempo. Se mudaron a un departamento de 2 recámaras en Iztapalapa, más pequeño que cualquier lugar donde habían vivido en los últimos 30 años. Y porque esta familia, incluso en ese momento, no había terminado de aprender lo que había que aprender, Rodrigo se instaló con ellos. 3 adultos en un espacio que no fue pensado para 3 adultos. Mi papá durmiendo mal. Mi mamá organizando el espacio como si el orden físico pudiera compensar el desorden de todo lo demás. Rodrigo en el sofá, con su servicio comunitario los miércoles y los viernes, sin trabajo fijo, con la actitud de alguien a quien le ha pasado algo en vez de alguien que ha hecho algo. Fernanda avanzó con la separación. El juzgado le otorgó la guardia principal de los niños dado el historial reciente, la inestabilidad de vivienda, los compromisos procesales pendientes. Rodrigo tenía visitas supervisadas.
ya había faltado a 2 de ellas. Yo me enteré de casi todo esto por la tía Remedios, que me llamaba de vez en cuando sin pedirme que hiciera nada con la información, simplemente para que yo supiera lo que pasaba sin tener que pedírselo a nadie. Mi vida fuera de todo eso siguió. Eso era lo que más le costaba a Rodrigo entender, que mi vida había seguido, que yo no me había quedado suspendida en ese drama esperando su resolución. Volví al gimnasio. Empecé a cocinar en serio los domingos, con recetas largas que antes evitaba porque sentía que no merecía tomarme ese tiempo. Convertí la segunda recámara en estudio de verdad, con una mesa grande y buena luz. La tercera la dejé como cuarto de visitas, pero sin la culpa de tenerla vacía, sin sentir que un espacio sin ocupar era un reproche a mi forma de vivir. Un sábado de octubre fui al mercado de Medellín, como casi todos los sábados. Estaba eligiendo chiles anchos cuando la vi, mi mamá, con una bolsa de mandado en cada mano, mirando los jitomates sin verlos realmente. Me vio al mismo tiempo que yo la vi. Ninguna de las dos se movió por un momento. Luego ella dijo, muy quedito, «Hola, mija». «Hola, mamá». Cargaba con más de lo que podía sostener cómodamente, eso era evidente. Físicamente hablando, las bolsas pesaban demasiado para sus manos. En el otro sentido también, pero eso no era nuevo. Me preguntó cómo estaba el departamento. «Bien», le dije. «Tranquilo. Las cámaras siguen ahí». Apretó un poco los labios. Luego dijo, «Merezco eso». «Sí», le dije. «Lo mereces». Fue la primera conversación honesta que habíamos tenido sin que nadie llegara a suavizarla. Me preguntó si podíamos tomar un café algún día. Le dije que tal vez. No pronto, pero tal vez. Asintió como si eso fuera suficiente por ahora. Cada una tomó su camino entre los puestos. El mercado siguió su ruido alrededor de las 2. En diciembre llegó una carta de Rodrigo. Escrita a mano, en las hojas arrancadas de un cuaderno, con la letra apretada de quien no acostumbra escribir a mano. Decía que lo sentía. Que no esperaba perdón. Que entendía, en sus días buenos, que el problema no había sido que lo atraparan sino lo que había hecho. Que estaba en terapia obligatoria por el proceso, y que era la primera vez en su vida que alguien le hacía preguntas sin intentar al mismo tiempo protegerlo de las respuestas. La leí 2 veces parada en el pasillo. Luego la doblé y la guardé en un cajón, no porque no significara nada, porque sé la diferencia entre un lo siento y una razón para confiar. Y soy suficientemente mayor para no confundirlos. Mi papá me escribió un correo en enero, largo, incómodo, con oraciones que se interrumpían y volvían a empezar como si hubiera borrado y reescrito varias veces. Decía que estaba empezando a entender apenas la diferencia entre proteger a alguien y amarla. Decía que me había llamado fuerte cada vez que le convenía no sostenerme. Decía que lo que me había hecho Rodrigo era un delito, y lo que ellos habían intentado después de enterarse era peor. Lo leí. Cerré el portátil, puse la mano sobre la tapa, no arreglaba nada. Pero era real, y lo real, aunque llegue tarde y con cicatrices, merece ser reconocido. No contesté ese día. Quizás en algún momento lo haga, quizás no pronto. Quizás la respuesta sea corta y no sea lo que él espera. No lo sé todavía, y está bien no saberlo todavía. Hoy mi departamento sigue siendo mío. La cerradura nueva lleva ya más de 1 año. Las cámaras siguen prendidas, no porque viva con miedo, sino porque aprendí que documentar es una forma de cuidarme que no necesita disculpa. Los domingos por la mañana hago café con una cafetera de émbolo que me compré sin pedirle permiso a nadie para gastar ese dinero. Salgo a caminar por el parque de Tlatelolco los sábados en la tarde. Voy al cine sola cuando se me da la gana. Hace poco una amiga me preguntó si me arrepentía. Si había habido un momento en que pensara que quizás era demasiado, que quizás debía haber cedido un poco, encontrado una salida más suave para todo. Me quedé pensando en la pregunta de verdad, sin responderla automáticamente.
Y lo que pensé fue esto: no me arrepiento de lo que hice. A veces me duele el costo, son cosas distintas. Arrepentirse significa que lo harías diferente, yo no lo haría diferente. Pero eso no quiere decir que no duela. Me duele mi mamá en ese mercado con las bolsas demasiado pesadas. Me duele mi papá escribiendo correos que no sabe cómo terminar. Me duele que mis sobrinos estén creciendo en medio de todo eso. El dolor y la certeza pueden vivir juntos, eso fue lo que aprendí. No sé qué pasa de aquí en adelante, si algún día tomo ese café con mi mamá, si el correo de mi papá va a ser el primero de muchos o el único. Si Rodrigo va a sostener lo que dice que está intentando construir, o si en algún momento va a ceder al peso de sus propios hábitos. No lo sé. No tengo control sobre ninguna de esas cosas. Lo que sí sé es que vivo en un departamento que defenderé de nuevo si es necesario. Que duermo bien. Que ya no me despierto a las 4 de la mañana con el corazón acelerado sin saber por qué. Y que hay una diferencia enorme entre perdonar a alguien y volver a dejarle la puerta abierta. Aprendí esa diferencia el año pasado. Ya no pienso olvidarla. Han pasado meses desde que todo esto terminó de asentarse. Ya no pienso en ello todos los días. A veces pasan semanas enteras sin que ningún nombre de esa historia cruce mi cabeza. Y cuando regresa, regresa diferente. No como una herida, más como un mapa. Como algo que puedo mirar y entender y decir: aquí estuve, por aquí pasé, aquí tomé un camino que no tomé antes. Y por esa razón, o quizás a pesar de ella, hoy estoy donde estoy.